6 de la tarde con 32 minutos y como se los anunciábamos vamos a seguir conversando sobre los efectos que van a tener los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos hacia Chile, este 12,5% que ya comenzaron a regir, y estamos con el economista, ex director de CEPAL, además ex encargado de la dirección económica de la Cancillería chilena, ex negociador de los tratados de libre comercio que tiene Chile con Estados Unidos y la Unión Europea, Osvaldo Rosales. Osvaldo, bienvenido. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Un placer, Matilde. Bueno, han servido de poco en esta situación los tratados comerciales que hemos tenido y este tratado comercial que tiene Chile con Estados Unidos en particular. ¿Qué significa esta política arancelaria que ha comenzado a regir el día de hoy y cómo nos va a afectar? A ver, diría que Trump en su segunda gestión asumió con un marco proteccionista y buscando básicamente destruir el multilateralismo a todo evento. Y las movidas arancelarias han tenido tres fases. La primera fue el famoso 2 de abril del año pasado, el Día de la Liberación, aplicando aranceles Urbi et Orbi. La pizarra esa que vimos. Con la famosa pizarra, que era distinta de la de Moisés, pero aplicando la ley de poderes de emergencia. Bueno, sucesivos dictámenes jurídicos hasta que llegó a la Corte Suprema en enero de este año, que dijo esto es ilegal y por lo tanto no lo puede seguir aplicando. Inmediatamente la segunda fase fue utilizar la sección 122 de la Ley de Comercio del año 74, que establecía un arancel universal del 10%, con algunas restricciones. Duración máxima de 150 días, no podía superar el 15%, y después de esos 150 días, o sea, justo después de hoy, tenía que tener el apoyo del Congreso. Como sabía que no lo iba a tener, ya tenían tercera fase preparada. Que es otro resquicio legal. Que es otro resquicio porque evita ir al Congreso y aplica la sección 301 de la Ley de Comercio, imponiendo aranceles a países que, comillas, incurran en prácticas desleales, injustificables o discriminatorias para empresas norteamericanas. ¿Y cuál es el carácter injustificable? El realizar importaciones realizadas con trabajo esclavo. Ya. ¿Cómo define ahí el trabajo esclavo? No hay una definición. Imposible saberlo, todo esto es absolutamente subjetivo. ¿Y tiene alguna duración, como tenían los 150 días, o esto lo puede aplicar ad eternum? Es el tema. Primero, no hay límite en estos aranceles, pero sí había un proceso donde los países afectados o que temían verse afectados podían alegar. Y todos los países lo hicieron, Chile lo hizo, pero la verdad es que este proceso fue meramente formal, solo para la foto, digámoslo así, porque imagínate, son 100 países, en pocos meses hay que presentar documentación, formularios, reuniones, etcétera, y al final tenían el dictamen ya realizado, y eso es lo que hoy día aplican el 10% a países que tienen esa regulación, pero que no la aplican bien, según la mirada de la Casa Blanca, y 12,5% a países que no la tienen. Chile cae en esa categoría. Ya, nosotros no tenemos una legislación que prohíba específicamente la importación de productos que tengan mano de obra que sea forzada. Forzada o esclava, claro. Ya, y si la tuviéramos es como imposible aplicarla, ¿o no? Pero lo que pasa es que, a ver, porque habría que revisar cada fábrica de los productos que llegan a Chile. El único objetivo es pegarle a China. A China. A China, ese es el punto. Ahora, ¿cómo uno va a saber, cómo cualquier país, no solo Chile, cualquier país en el mundo va a saber, qué sé yo, el computador, el televisor, el vehículo, que muchos chilenos hoy día utilizan, qué componente preciso fue realizado con alguna modalidad de trabajo esclavo? Imposible saberlo. Este es un mero expediente para continuar en la lógica de Trump, y yo diría eso tiene, objetivo 1, complicar a China, 2, recaudar para financiar un elevado déficit fiscal, en torno a 7 puntos del producto. 3, reducir por esa vía el aumento acelerado de la deuda pública, que está en un nivel explosivo, y además desviar la mirada de su fracaso en Irán, vis a vis el proceso electoral que está a puertas. Ahora, hubo países que lograron sacarse por lo menos un 2,5% y que llegaron del 12,5 al 10. Uno de ellos, ahí estaba Argentina, tenemos otros, bueno, la Unión Europea, Bangladesh, Camboya, Ecuador, México.
¿Por qué nosotros, pese a esta buena relación que sostiene el gobierno de Chile, tiene con Estados Unidos, no ha logrado lo mismo? Que yo creo que ahí es muy interesante esa pregunta porque yo creo que acá el tema de fondo es examinar qué está pasando con Estados Unidos. El canciller nuestro acaba de tener una larga reunión con Marco Rubio, secretario de Estado. Bueno, fue al más alto nivel, Ya, si no más alto consiguió nivel, nada y ahí. además él dijo fue una reunión muy larga, muy cordial, y estamos recomponiendo la relación con Estados Unidos. Menos mal que la estamos recomponiendo. Eh, pero yo creo que el tema es el siguiente. Acá el cambio de política en Estados Unidos no es coyuntural, es estructural y es muy de fondo. Y se relaciona básicamente con las dificultades que está enfrentando en la disputa hegemónica con China por las nuevas tecnologías. Ya, es de carácter Claro. geopolítico, No básicamente. quisiera abrumar con cifras, pero los indicadores son muy precisos en términos de las principales Ya, y tecnologías. Chile, nuestro ¿Ya? socio principal comercial es China. Es China. Por lo tanto, da lo mismo básicamente lo que negocie Chile con Estados Unidos, la decisión se va a mantener. Vaya uno a saber, porque seguramente en esa mesa de negociaciones ingresarán otros temas, tierras raras, algún otro mecanismo de comillas cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, el investment screening, no sé, hay Porque muchas la variables en la mesa. subsecretaria de Relaciones Internacionales, Sí. Paula Esteves, dijo que las conversaciones se iban a mantener y que iban a seguir negociando para por lo menos llegar al 10%. ¿Eso pudiera ser los márgenes de negociación que tenga Chile? Bueno, es bien lamentable conformarse con llegar al 10%. En O sea, no sé circunstancias si, que claro, no tenemos sé si un acuerdo de libre efectivamente comercio. era 10%, pero Sí, ella decía sí, seguir sí, negociando sí, para la sí. reducción. En circunstancias que tenemos un acuerdo de libre comercio que dice 0% para todos los productos. Ahora, ¿cómo se llega al punto de que teniendo los mecanismos de resolución de conflicto que tenía el Tratado de Libre Comercio, que tiene el Tratado de Libre Comercio que está vigente con Estados Unidos, no se pueda invocar ese mecanismo de resolución de conflictos para decir, señores, nosotros teníamos 0%? Eso se explica porque Estados Unidos rompió con el multilateralismo y optó por el unilateralismo. Para Trump, Naciones Unidas es un problema, la OMC es un problema, el Tribunal Penal Internacional, creado a partir de la Segunda Guerra Mundial para combatir la impunidad en todos los delitos de lesa humanidad, también es un problema para Estados Unidos y lo ha dicho con todas sus letras. Quiere boicotear y ojalá eliminar Naciones Unidas, OMC, Tribunal Penal Internacional. Ha declarado eso a los cuatro vientos y lo está cumpliendo. Bien, tú mencionabas, nosotros en el TLC no solo tenemos un capítulo de solución de controversias, tenemos un capítulo laboral. Y ese capítulo laboral, en el artículo 18.4, tiene un consejo de asuntos laborales para ver los temas que interesen a cada una de las partes. En el 18.5 tiene un mecanismo de cooperación laboral y en el 18.6 tiene consultas cooperativas para la eventualidad de cualquier dificultad bilateral en materia laboral / comercio, de manera que estas consultas conduzcan siempre a soluciones mutuamente satisfactorias. Todo esto Trump lo borra de un plumazo y hace lo que quiere. Entonces, desde ese punto de vista, y para mí este punto es muy importante, una economía pequeña y abierta como la nuestra necesita multilateralismo, necesita reglas claras, confiables, para poder sobre esa base definir que sus exportaciones van a ser el motor de su crecimiento. Bueno, no podemos quedarnos conformes con que el mundo es tan errático y al final la principal potencia con que nos aplique un 10% vamos a estar contentos. Tenemos que ir a defender el multilateralismo, aliándonos con todos aquellos que se ven afectados. Ahora, esto pudiera ser un argumento para quienes hasta hoy no han creído en el multilateralismo y han denostado organismos como Naciones Unidas, como la OMC, para demostrarles en la práctica lo que Chile necesita, organismos de ese tipo para situaciones como esta. Lo que pasa es que, como ya decía, Estados Unidos está boicoteando esos esquemas. La OMC no puede funcionar a nivel de solución de controversias porque Estados Unidos lleva ya muchos años impidiendo la renovación de los árbitros. Los árbitros de la suerte de Corte Suprema del panel de controversia de la OMC son 7. En la actualidad hay menos de 3, porque Estados Unidos ha impedido que se renueven.
Y por lo tanto no hay posibilidad de controversia alguna, porque si un país denuncia, el país A denuncia al país B por incumplimiento de alguna norma, se define un cierto esquema de controversia, se define que el país B efectivamente incumplió, el país B apela a un organismo que no existe y por lo tanto al final esto quedó en nada y en el fondo es un mensaje muy claro. Haga usted lo que quiera porque no hay ninguna instancia multilateral fiable, operativa para resolver las controversias. Ahora, ¿pudiéramos recurrir a la Corte Suprema nuevamente de Estados Unidos que dejó en nada la segunda aplicación de aranceles de Donald Trump? Yo creo que Trump tiene conciencia y su gente de que esto también en algún momento va a ser cuestionado. Cuestionado no solo por los países que se ven afectados, sino también por las empresas norteamericanas que utilizan bienes y insumos del resto del mundo. Eso se refleja en un incremento de costos, en una pérdida de competitividad y también en un mayor precio para los consumidores norteamericanos. Ahora, el tema es que Trump y los suyos saben que este proceso demora un año o año y medio y por lo tanto va preparando su próxima táctica, como ya decía, estamos en la tercera etapa. Recauda. Mientras tanto recauda y mantiene estos aranceles hasta que le digan no es posible y ahí ubica otro resquicio. Pero en el fondo lo que queda claro es que Estados Unidos dejó de ser un socio confiable. Y lo que tú decías, ¿qué nos queda para negociar? Están las tierras raras, está la posibilidad de ofrecer terrenos para la instalación de ciertas industrias vinculadas a la inteligencia artificial, megadatos, etcétera. ¿Cuánto le conviene a Chile respecto a lo que está perdiendo? Porque ¿cuáles son los sectores que se están viendo más afectados con esta decisión? Es el sector vitivinícola, agrícola, porque hay otros sectores como la minería que quedó prácticamente excluido y que mantiene el 0% que garantizaba el TLC. Y claro, y la minería genera divisas, está muy bien, pero genera poco empleo, comparativamente respecto a los rubros agrícola, forestal, salmonífero. Y claro, en paralelo a esto, tenemos el tema de Irán, donde Trump ha llegado a acuerdo de paz como 9 veces, según calcula la CEN internacional. Y eso hoy día, ¿en qué se está reflejando? En que el barril del petróleo está bordeando los $100, era ayer, no sé cuál será el precio hoy día, en que el dólar también se valoriza, en que el precio de la benzina va a seguir subiendo y por lo tanto por esa vía también tenemos un shock en nuestra economía que va a seguir golpeando durante varios meses. Entonces, aquí el tema... 97 está el dólar, y el barril. El barril. Y el dólar está a 9.40 o algo por el estilo. 9.50. 9.50. Entonces, el tema es, en esta disputa hegemónica, que insisto, es lo que realmente está detrás, el gran mensaje es un no alineamiento. No tiene sentido hablar de que uno u otro sea nuestro aliado estratégico principal en la forma en que nos maltrata, además. Porque para una economía pequeña y abierta como la nuestra, el ideal es mantener todas las puertas abiertas, negociar con todo, recibir inversión de todos lados, comerciar con todo el mundo, diversificar fuentes de inversión, diversificar mercados y no creer que hay un amigo que es el privilegiado. Dado que además, y esto se ha discutido poco en Chile, el documento sobre estrategia de seguridad que publicó la Casa Blanca en noviembre pasado, dice con todas sus letras que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Así es. Y por lo tanto, frente a esa realidad yo creo que no valen aquellas políticas que en el fondo buscan, creen defender intereses nacionales a partir de abonarse con Estados Unidos. Esa no ha mostrado ser la táctica. Yo creo que el camino es preservar el multilateralismo, defenderlo a como dé lugar, buscando aliados en la Unión Europea, en Asia-Pacífico, de manera, y si hay espacio obviamente también en América Latina, con Brasil, México en particular, para tratar de defender lo que va quedando de multilateralismo, que es el mejor escenario para una economía pequeña como la nuestra, que depende del comercio exterior. Ya, y tú no, por lo tanto, da lo mismo las buenas o malas relaciones que se tenga con Estados Unidos y en ningún sentido resultaría conveniente romper cualquier tipo de relación con China. Eso es impensable. Lo que pasa es que en términos de comercio, Chile le vende el 17% de sus exportaciones a Estados Unidos y el 47% a China.
Por lo tanto, en el peor de los casos habría que apretar los dientes y aguantar hasta el término de esta administración de Donald Trump. Yo creo que hay que tratar de ser lo más pragmático posible, por supuesto no cometer locura, pero entender que el abonamiento con quienes actúan como depredadores nunca ha sido una buena táctica, nunca ha sido una buena táctica. Hay que ampliar las espaldas buscando aliados, seguir negociando ciertamente, pero no hay que conformarse con un 10%. Osvaldo, y por mientras se hacen estas negociaciones que, como tú bien dices, son negociaciones que toman su tiempo, ¿cuáles son las alternativas para los sectores que se están viendo más afectados de buscar mercados alternativos? Bueno, esa es una tarea permanente a estas alturas que se ve aún más urgente por esta anomalía en la política comercial norteamericana. Las buenas noticias es que hay países, en particular en Asia-Pacífico, además de India, que están creciendo a tasas bien significativas e incluso, algo que miramos muy poco, economías africanas que también empiezan a crecer sobre 5% durante varios años y que abren allí también mercados interesantes. Yo creo que acá hay un tema, país bien relevante, que es que hay que repensar la política de exportaciones. En la coyuntura que estamos viviendo, sin ninguna duda, el rol de ProChile debería ser mucho más activo. La coordinación entre ProChile, Corfo, InvestChile y todas las agencias vinculadas a comercio e inversión también debería darse de manera mucho más estrecha, mucho más consolidada y, digámoslo francamente, con más recursos. Cuando uno mira lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, que son países con un nivel de apertura inferior al de Chile, ellos gastan mucho más dólares en promoción por unidad de dólares exportados que Chile. Claro, promueven el país. Necesitamos una estrategia de promoción mucho más activa y eso, yo sé que a muchos esto les va a doler, eso significa más Estado, más recursos públicos. Ahora, la política del gobierno del presidente José Antonio Kast, viéndolo en el canciller que ha nombrado, en el embajador en Estados Unidos, básicamente tiene esa mirada, ampliar la relación comercial de Chile más que la relación política. Por eso que llama tanto la atención que en este mismo escenario se esté dando esta situación. A mí me han llamado la atención dos cosas. Uno, en el mensaje presidencial del presidente Kast no hubo una palabra sobre política exterior. Esto es como si fuera una economía cerrada. Dos, en la llamada mega reforma, en el proyecto original, no había una palabra sobre exportaciones. Finalmente, después de varias discusiones y después de un documento que publicamos los centros progresistas en que hablamos, ¿y qué pasa con las exportaciones? Bueno, ahora apareció que el tema de empleo se vincula a exportaciones de servicios calificados. Pero a mí me llama mucho la atención que para una economía pequeña y abierta, insisto, que ha apostado a las exportaciones, a nivel de gobierno no exista una idea, una palabra sobre cuál va a ser el rol de la política exterior en Chile en un momento tan turbulento como el actual. Más de algo tendría que decir el gobierno, ojalá manteniendo la política de Estado que ha sido tan clave de una vez recuperar la democracia. Bueno, y en este escenario veamos qué pasa con los sectores que son más afectados, porque los bienes que van a quedar con este 12% son los salmones, las uvas, carne, sal, tableros de maderas, lácteos, vinos, cerezas, bueno. Y en el caso, por ejemplo, del vino, entramos a competir con Argentina, que quedó con un 10%, por lo tanto ahí el vino chileno queda en amplia desventaja. Pudiera ser el vino tal vez el sector más afectado dentro de toda esta gama de productos. Eso habría que verlo sector a sector. Ahora yo tengo la impresión de que el vino chileno tiene factores de competitividad que le permiten poder sobrepasar ese delta de 2,5 puntos en materia arancelaria que eventualmente pueda beneficiar a Argentina sobre Chile. Pero, en un escenario donde además se está consumiendo menos vino. Sin duda, es un problema mundial, que a mí me cuesta entender. Que para algunos es un problema, para otros es un tema positivo por la salud. Pero ahí hay un tema bien relevante, porque al final es probable, lo más probable, es que estas medidas también duren algunos meses solamente. Entonces, al final, lo que está haciendo este señor en la Casa Blanca es
moviendo las variables de una forma que generan tanta incertidumbre, tanta dificultad para poder planificar programas de inversión de mediano y largo plazo, que afecta a todo. Entonces, claro, uno podrá decir, mira, yo me voy a acomodar a esta situación y resulta que en 3 4 meses cambió de nuevo la situación. No se puede invertir. Por lo tanto, tampoco resultaría seguro negociar temas como las tierras raras, porque no sabemos tampoco cómo va a reaccionar ni por cuánto tiempo. La pregunta es, ¿alguien le cree a Trump hoy día? Pero claro, pero ¿qué se hace por mientras con este sector exportador? Porque en este escenario tampoco podemos pensar que el gobierno vaya a compensar o ayudar de alguna manera a este sector. No, yo creo que en materia de tierras raras hay que definir una política donde tengamos la posibilidad de establecer alianzas con aquellos socios que generen el mejor retorno económico y político para Chile. Definir políticas estándares, sin favoritismos, sin discriminaciones, y velando solo por el interés del país, lisa y llanamente, y sin prejuicios, sin definir a priori que A es mi lado estratégico y B es un enemigo encubierto. No, no operan así las cosas, no deberían operar así las cosas. Claro, pese a que desde Estados Unidos eso es lo que viene operando. Y tú te acordabas de esta doctrina Donroe, que le dicen ahora por Donald Trump, pero también hubo otro documento que tampoco le dimos mucha relevancia porque había otro tema de discusión nacional en ese momento, fue que Estados Unidos ha pedido a los países de América Latina que inviertan un 3% de su producto en defensa, que eso también habría que mirarlo con atención. De todas formas, es decir, para países que tienen un punto o 2 puntos, elevar en un punto significa en un contexto además de estrechez. Además, la mega reforma está reduciendo los ingresos tributarios. ¿De dónde sale ese punto? Sale de menor gasto en salud, menor gasto en educación, menor gasto en vivienda, menor gasto en seguridad. ¿De dónde va a salir? Es absurdo. Lo mismo en el caso europeo. Está exigiendo 5 puntos y el promedio en Europa son 2 puntos. ¿De dónde salen 3 puntos del PIB de manera permanente para una economía europea que está creciendo en torno a 1,5 en promedio durante ya 5 años? ¿De dónde salen esos 3 puntos? De ir reduciendo el estado de bienestar. No hay ninguna otra posibilidad y por lo tanto ese es el espacio. Claro, y eso se podría, de acuerdo a ellos, compensar con negociaciones como instalar bases. Evidente, y porque además esos puntos adicionales de gasto en defensa es compren armamento militar y me lo compran a mí. Claro. No, claro, la ecuación está cerrada, perfecto. Osvaldo, hablando de esta mega reforma que se acaba de aprobar, apuesta a que esta rebaja del impuesto corporativo atraiga las inversiones. Desde primero tu mirada, ¿qué podemos esperar con criterio realista de lo que va a pasar en materia de inversión con esta reforma? Y también en cuanto a crecimiento, también considerando cómo está creciendo el mundo. Bueno, lo primero que habría que decir es que hay varios elementos en la mega reforma que no tienen nada que ver con inversión. Nada que ver con inversión, ¿cierto? Las donaciones, la exención de las contribuciones, no tiene nada que ver con inversión. La integración tributaria no tiene nada que ver con inversión. Ahora, dicho esto, todo el esquema del ministro Quiroz se basa en la llamada curva Laffer, que está muy cuestionada académicamente por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la OCDE, y la evidencia es muy clara. Pretender que las rebajas de impuestos corporativos van a generar un tal boom de inversión que va a aumentar el producto y por esa vía voy a recaudar más y voy a compensar el déficit inicial, eso se ha demostrado que no opera en ninguna parte. El efecto puede ser marginal respecto de un incremento en la inversión en 3 años, en 4 años, pero va a generar un déficit fiscal de todas formas. Y eso lo reconoce la propia Dirección de Presupuesto en el último documento. Ahora, yo creo que hay que tener sí claridad en torno a lo siguiente. El primer semestre está siendo muy malo económicamente, y por lo tanto el primer semestre del próximo año va a tener una base de comparación baja, muy favorable, y por lo tanto lo más probable es que la economía el próximo año, en su primer semestre, crezca en torno a 3%, y entonces ahí lo que vamos a escuchar es, se dan cuenta, la reforma ya está operando. Mentira. Lo único que va a pasar es que se está comparando con una base muy baja. Segundo, inversión extranjera. Si la gente mirara las cifras, el año pasado las cifras indican que Chile es el
país de América Latina que tiene la mayor inversión extranjera per cápita, solo después de México y Brasil en términos absolutos, pero en términos per cápita muy superior. Claro, porque no solamente cuentan los impuestos, sino que la calificación de riesgo del país, la solidez de sus instituciones. Evidente. Y los años 24 y 25 tuvimos récord de inversión extranjera. Entonces, cuando el ministro Quirós, con todo respeto, dice vamos a volver a tener inversión extranjera, vamos a recuperar el atractivo de inversión. ¿Y por qué no tiene que ver con las cifras. No tiene que ver con las cifras. Porque el año pasado se llegó a un crecimiento del 2,5%, que es un crecimiento mediocre en términos reales. Sí. ¿Cuál es la fórmula que propone la oposición frente a un escenario como ese? Dos cosas. Uno, el año pasado el PIB no minero creció al 3%. Y el 2,5% es por la minería. Acordémonos lo que pasó en el Teniente y todo aquello, eso tiró abajo la actividad minera y por lo tanto la actividad global. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento en Chile? Efectivamente tenemos un deterioro de largo plazo, que tiene más de 10 años. Y tiene que ver con dos cosas, en mi opinión, dos o tres. Primero, el ciclo del cobre. Estamos demasiado pegados al ciclo del cobre. Cuando uno mira, por ejemplo, la dinámica de las exportaciones en 10, 15 años, estamos mirando el volumen, no el valor. Resulta que las exportaciones mineras están prácticamente estancadas, crecen a menos de 1% por año. Menos de 1% por año. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se agotaron los yacimientos? ¿Porque la inversión es muy lenta? Todo eso junto. Tenemos una pérdida una reducción en la ley de los minerales, por lo tanto es mucho más costoso, hay que invertir mucho más para obtener el mismo cobre que obteníamos años anteriores y por lo tanto aquí se requiere una gran cantidad de inversiones, muchas de las cuales ya están en el pipeline del Consejo de Bienes de Capital, que aseguran que vamos a tener inversión importante de aquí al año 2030. Los proyectos de inversión son alrededor de 70.000 millones de dólares, que ya venían de antes, no es que hayan surgido ahora, y de eso más o menos 45-50% son productos mineros. O sea, hay una dinámica que se va a venir dando aprovechando el precio, obviamente. Entonces hay un ciclo ahí que se va a ver favorecido. Pero necesitamos nosotros crecer, y esto me gustaría que quedara bien claro para los telespectadores, crecer no es meramente lo que pasa con el IMASEC, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Crecer es un incremento sostenido y permanente en el producto, y eso significa mirar 5 años, 10 años. Y toda la teoría económica, por una parte, y la experiencia, por otra parte, dice que para poder crecer en esa mirada larga, se requiere innovación, productividad, calidad del recurso humano, infraestructura, conectividad. Y ahí, en esos temas, hemos estado cojeando. En materia de innovación estamos, pero muy detrás. En materia de complejidad de nuestras exportaciones estamos también muy rezagados. Hemos aprovechado esta red de acuerdos de libre comercio, pero seguimos importando recursos naturales con bajo grado de elaboración y con bajo grado de eslabonamiento. Bueno, capital humano, no hay inversión en educación. Y además la mega reforma quería eliminar el CENSE, cuando hoy día lo que deberíamos hacer es que la capacitación de los trabajadores debería estar en el centro de nuestra actividad económica. Porque está cambiando el mundo del trabajo además. Evidente. O sea, requerimos invertir mucho en capacitación porque eso mejora la productividad y mejora la capacidad de que los trabajadores puedan gestionar las nuevas tecnologías. Cuando uno mira a aquellos países que le ha ido bien, innovación, productividad, complejidad tecnológica, y en esos tres estamos al debe. Por eso es que Chile está creciendo poco y no porque haya un agobio tributario que no tiene nada que ver, las cifras no dicen nada de aquello. Bueno, pero una vez que ya se ha hecho esta reforma que tiene las intenciones que tiene, hay una expectativa gigante en la gente que esto va a traer el empleo y va a traer el crecimiento que se necesita. Pero si no se hace todo eso, no va a llegar nada. Esa es mi opinión. Si no avanzamos en innovación, en capacitación, en productividad, vamos a seguir 2,5 o 3% dependiendo del ciclo del cobre o dependiendo de que algún gran proyecto que pasó a las distintas fases logró operar. Pero, insisto, la capacidad de crecimiento sostenido, particularmente en la era de las nuevas tecnologías, tiene que ver con que accedamos a ellas y tengamos la fuerza de trabajo calificada que las pueda gestionar.
Y la última cosa, y bien breve, se nos acabó el tiempo, pero también el crecimiento de Chile depende del crecimiento del mundo, y el Sin mundo duda, está creciendo a un ritmo mucho más sin lento duda, por todo lo que hemos visto, sin los duda. crecimientos del precio de los Sí. combustibles, etcétera. ¿Qué podemos esperar de aquello? Bueno, ahí de nuevo, esta complejidad tecnológica, etcétera. Cuando uno mira el comercio mundial, hoy día, dos cifras, con esto concluyo. Última década del siglo pasado y primera de este siglo, el comercio de bienes crecía a un 6% anual. Hoy día estamos en torno al 2, 2,5%. Sin embargo, el comercio de servicios crece a tasas de 7, 8 y 9%. O sea, el tema es cómo nos vamos desplazando hacia servicios que requieren calificación, que requieren capacitación, que requieren conectividad, y por esa vía una reformulación de todo el sistema educativo, incluyendo el de capacitación, para poder subirnos a ese carro que es mucho más dinámico que el comercio de bienes, que es mucho más dinámico que vender vino, que vender salmón, que vender fruta. Bien, Osvaldo Rosales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando este 12,5% que no sabemos cuánto va a durar ni la expectativa que tiene, pero nos ha quedado claro las estrategias que hay que seguir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa, no Hoy es Noticias, son las 7:03 minutos y nos vamos con esta imagen de San Fernando, ahí desde la torre de la tercera compañía de San Fernando. Hacemos una pausa y ya estamos de